Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video, quiero mostrarte el proceso que usé para reparar un golpe en la tapa trasera de esta guitarra Yamaha modelo C40, al igual que la restauración de sus cenefas. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Como podemos observar, el golpe es un poco fuerte y compromete la tapa trasera, sin contar con que todos los contornos están muy deteriorados, afectando la parte estética de las cenefas. Para empezar con esta restauración, lo primero que haré será aplicar pegamento blanco para madera de alta adherencia, en toda la parte afectada, procurando humectar bien toda la hendidura. Posteriormente, aplicaré presión por medio de una prensa y un par de tacos de madera. Una vez seco el pegamento, la parte afectada ha quedado de esta manera, y está lista para una etapa de retoque estético. Para empezar con este procedimiento, empezaré lijando todas las cenefas con lija número 600, con el objetivo de preparar la zona para un retoque de color, y sobre todo para retirar algunos restos de pintura desquebrajada de las aristas, producto del envejecimiento y el maltrato. A continuación, le devolveré el color negro a las cenefas, de la misma manera que se hace de forma original en la fábrica de Yamaha, para este modelo de guitarra. Este proceso se hace con tinta al solvente dentro de un marcador, dado que estas cenefas no son incrustadas, sino solamente hechas con color y manualmente. En las referencias posteriores a la C70, ya se pueden encontrar cenefas incrustadas y uno que otro trabajo de marquetería. Una vez retocadas las cenefas, continuaré aplicando un poco de color a la parte afectada en la tapa trasera, con el propósito de dejar la menor cicatriz posible. Sin embargo, debido a la profundidad del golpe, es difícil que no quede ninguna marca por más que trate de igualar el color en la zona. Si se quiere dejar la guitarra sin ninguna huella visible del golpe, sería necesario lijar toda la tapa trasera hasta llegar a la madera, para poder nivelar la hendidura, y que no quede ninguna marca. Después de un par de capas de tinte y 20 minutos de secado, procederé a quitar los excesos de color con una lija 600, y daré un retoque final un poco más fino. Realizada esta operación, prepararé la superficie de los aros y el fondo con lija número 600, para aplicar 2 manos de laca transparente, y proteger todo el trabajo. Para aplicar el nuevo retoque de barniz, procederé a empapelar el mástil y la tapa frontal. A continuación, prepararé 100 ml de laca catalizada, o también conocida como poliuretano de 2 componentes, junto con 5 ml de su respectivo catalizador, y aplicaré 2 manos por medio de pistola, dejando secar 2 horas por cada mano.
Es muy importante que una vez seca la primera mano de laca, se haga una preparación de la superficie por medio de un lijado con lija número 600, de forma muy leve, antes de aplicar la segunda capa. Después de un día de secado, y 2 capas de laca brillante, este es el resultado obtenido de esta reparación. En este punto procederé a retirar todo el empapelamiento para poder mostrarles el resultado final. Si bien la parte afectada quedó con una cicatriz leve, las cenefas y el brillo general del cuerpo mejoró muchísimo, como podemos ver en el antes y el después. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme. Hasta la próxima.